8 minutos, continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión. Hablábamos con el profesor Carlos Delgado Flores sobre el discurso y análisis del discurso de los políticos venezolanos. Estábamos conversando en el caso de Chugo Torrealba. Usted nos ha hablado de una disonancia cognitiva en la población, claro, luego de verlo como comunicador y activista social, ahora está en toldas políticas. ¿Cómo es la percepción, digamos, del público ante esto y cuál debería ser la estrategia en su pensamiento para Chugo Torrealba? Bueno, el tema de las disonancias cognitivas es que la gente usualmente cuando las tiene, las resuelve en función de sus propios intereses y en función de sus propios beneficios. ¿Cuál es el beneficio que la gente puede obtener del discurso de Chugo? Eso es algo que Chugo debe medir, debe analizar. Y el punto está en que si él viene de ser un activista social, pasa a ser el vocero de una alianza de partidos, debe ser el mismo personaje, debe ser el mismo sujeto. Y este mismo sujeto, esta ruta lo que demanda es una alianza. Lo que demanda es la profundización de los vasos comunicantes que la misma sociedad plantea deben haber. Ahora, se habla de la brevedad del discurso de Chugo Torrealba en cada una de sus declaraciones. ¿Esto ha sido una estrategia positiva para su gestión? ¿Cómo la evalúa usted? Sin duda. Hay tres factores por los cuales lo bueno, ya decía Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Es que le permite concretar y le permite retomar las claves de su discurso a partir de enunciados muy breves que pueden repetirse, que pueden pasar de boca en boca. O sea, en ese sentido eso no tiene problema. Es distinta, por supuesto, a la estrategia usada en el pasado por el difunto presidente Chávez, de extender su discurso 8, 5 horas, donde los enunciados quedan envueltos en una circunstancia de tiempo muchísimo más elástica. Pero eso además copia el modo de hablar del venezolano. El venezolano habla mucho. Eso es una cosa que vamos a tener, que hay que reconocer, que cuando tiene oportunidad de hablar, habla. ¿Y al venezolano le gusta que el venezolano hable mucho? No. Ahí es donde viene, el asunto. O sea, el que escucha no quiere escuchar largo rato, lo que quiere es hablar. En este caso, si el que está hablando es breve, conciso, contundente y equilibrado en las tres claves típicas de la retórica política, le va mejor, es más eficaz. Ahora, la percepción de los políticos venezolanos en la audiencia, ya englobemos o lo hablamos desde el punto de vista genérico, Jorman Fernández nos dice, la política está muy comprometida, la gente la asocia a trampa, la honestidad y hechos deben estar de la mano, es necesario. ¿Es cierto esto, que la gente asocia lo que es la política a la deshonestidad? Es lamentable, pero es cierto. No debe ser así, porque además a la gente se le olvida que política no es, la única política que existe no es la electoral. La primera política que existe es la política de construcción de ciudadanía. Depende cómo entendamos la democracia. Si entendemos la democracia solo como un sistema de gobierno, a la larga pues es un fin y no un medio. Pero si entendemos a la democracia como el gobierno del sentido común, eso significa que la capacidad que tengamos de hablar y de ponernos de acuerdo es la base, es la base de la construcción de una conducta democrática. Y eso involucra a los ciudadanos, no solo a los políticos. Otra opinión de Julio Mejía, un discurso político debe ser profundo en la visión a largo plazo y sin violencia, con ecuanimidad. Interesante esto de la visión a largo plazo. Esto tendría que ver con ese mantenimiento en el tiempo de una imagen de un líder político. De uno o de las instituciones políticas o de las organizaciones políticas. O sea, una cosa es hacer política con sentido histórico y otra hacer política con sentido electoral. La hora pide política con sentido histórico, más allá de lo electoral. Interesante enfoque. Vamos ahora a revisar otras declaraciones, en este caso del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Conozcamos un poco sobre su discurso. Si vamos a las elecciones, le vamos a ganar las elecciones. Si vamos para la calle, el pueblo chavista organizado en la calle estará defendiendo la revolución bolivariana.
¿Cuál es la estrategia del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su percepción al momento de dirigirse tanto a, digamos, los diputados en la Asamblea Nacional como también a los adeptos al oficialismo en sus diferentes alocuciones? Es una estrategia muy curiosa que se ubica entre la arenga y la intimidación. El discurso del presidente de la Asamblea Nacional, que además es el primer tribuno de este país, es profundamente violento. De mucha violencia verbal, de mucha violencia gestual. Es un discurso que aspira a hacerse realista a partir de girar en torno al léxico que utilizan determinados, determinados segmentos de opinión. O sea, si nosotros pensamos que la tendencia regular de opinión es ubicarse hacia el punto medio, es decir, no entendiendo el punto medio como propensión a la abstención, sino como propensión a la vida privada, al interés particular antes que el interés público. Su discurso está dirigido permanentemente hacia los extremos más ideologizados y más militantes de su bando. Con lo cual los galvaniza justamente en función de plantearse guerras verbales hacia los otros bandos, porque tampoco se trata de uno solo. Yo creo que esta historia está, estamos más divididos de lo que nosotros suponemos. Ahora, ¿qué efectividad o si en realidad este mensaje llega, digamos, como dice usted, a otros sectores más divididos de lo que se piensa o lo que se plantea, digamos, en el discurso político normal? El problema es que si él está gravitando alrededor del eje del presidente Nicolás Maduro, no le está haciendo bien al presidente, le está haciendo mal, porque está terminando de precipitar la opinión adversa. Verbigracia. En estos momentos el nivel de aprobación de gestión del presidente Maduro es de 22,8% y bajando. Continuamos revisando los discursos políticos y vamos a pasar al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Escuchemos. Yo creo que la unidad está en un proceso de reaglutinarse. Eso hay que verlo con buenos ojos. El que juegue solo está fregado. Este es un momento de la unión de los venezolanos. No es el momento, no es que yo estoy hablando de que la unión es la MUD. La MUD es una instancia de organización de los partidos, pero la unión de los venezolanos trasciende la MUD. Aquí hay varias cosas, ¿no? Definitivamente se destaca una evolución o un cambio en el discurso del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. También tiene su discurso para sus funciones como gobernador y sus funciones como representante de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuáles son esos elementos que utiliza Enrique Capriles Radonsky? Bueno, como gobernador, el gobernador Capriles es representante del Ejecutivo Regional, es decir, la primacía la tiene ese sujeto institucional que es el Estado y el gobierno como parte del Estado. O sea, en ese sentido su discurso tiende a ser neutro. Como líder político, su discurso es personal, pero es personal de persona a persona. Es una retórica directa, es una retórica de apelación de identificación. Esa también es clásica. ¿Qué lo hace verosímil? Por una parte, la ubicación en el mismo sociolecto donde están sus interlocutores, es decir, la pérdida de la retórica institucional o el echar la parte para poder hablar a la gente de tú a tú. Este fragmento además es muy curioso porque pareciera que él estuviera girando en torno a una lógica distinta a la de la Mesa de la Unidad. En realidad lo que está es afiliándose al exhorto general. Pues el exhorto general es: necesitamos una unidad social que vaya más allá de la unidad política. Habida cuenta además de que en estos momentos, cuando revisamos, vuelvo otra vez a la última ómnibus, cuando revisamos lo que son las afiliaciones políticas, tenemos que en estos momentos los desafiliados, es decir, los independientes, o sea,
la nomenclatura puede variar, puede ser NINI, puede ser independiente, puede ser desafiliado, están en 60%. Es decir, hay una pérdida de identidad de los bandos. De ambos bandos. De ambos bandos. ¿Qué se debe cambiar en el discurso de cualquiera de los bandos, digamos, para tomar estos adeptos? ¿Qué quieren esos NINI? Que se pongan en sus zapatos. Quieren que entiendan, uno, que los consideren en su rol de ciudadanos más allá de su rol de electores, más allá de la clientela, fija por bando. Quieren quieren pedagogía cívica, quieren pedagogía política, quieren no solo que se les abran los cauces para la participación, sino que se les instruya cómo y se les respeten las autonomías. Estamos hablando de que ninguno de los dos bandos está respetando las autonomías ciudadanas. Muchísimas gracias, profesor Carlos Delgado Flores, director del Centro de Investigación de Comunicación de la Universidad Católica, aquí con nosotros analizando el discurso político en Venezuela. Por supuesto, sus opiniones @EntreNoticiasGB, muy agradecidos por esa participación de la audiencia. Hacemos una pausa y en la próxima parte tendremos nuestro segmento cultural con la obra Peter Pan. Ya venimos.